¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Enríquez y hoy les quiero platicar un poco acerca de lo que es la dactiloscopía, cómo la utilizamos en el ámbito de la criminalística, qué es esta ciencia, para qué nos sirve, de qué nos ayuda, cómo clasificamos las huellas, cómo se producen las huellas, cómo las estudiamos y etcétera. También vamos a hablar un poco de sus antecedentes, así que bueno, comenzamos. Ok, lo primero que quiero hacer es definir como tal qué es la palabra dactiloscopía, qué significa. Ok, tenemos que está compuesta por dos vocablos griegos, ¿no? El primero vendría a ser dáctilos, que significa dedos, literalmente en griego, y scopía, que vendría a ser como estudio u observación. Entonces en conjunto vendría a ser el estudio y observación de los dedos. Ok, a grandes rasgos, eso es lo que significa la palabra etimológicamente. Bien, esta es una ciencia que nos ayuda en la criminalística. ¿A qué nos ayuda? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo de la dactiloscopía es individualizar a cada persona, a cada individuo, por eso se llama individualizar, ayudarnos a hacernos un perfil en base a las características que tenemos en las huellas dactilares, ¿ok? En las crestas papilares de las yemas de los dedos, ¿no? Entonces nos va a ayudar a identificar tanto a personas vivas, fallecidas, e incluso hay un nuevo descubrimiento dentro de la dactiloscopía, que es que ahora ya podemos saber si, por medio de una impresión de la huella, podemos saber si la persona ha consumido fármaco, alcohol, ha abusado de alguna sustancia, se puede saber. Digamos, es un poquito más complicado, pero bueno, a grandes rasgos el objetivo simplemente es el de identificar a alguien, ¿ok? Individualizar sus características por medio de sus huellas dactilares. Ok, pero ¿de dónde sacamos o cómo estudiamos la huella dactilar? ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde la obtenemos? ¿Cómo la podemos estudiar? Ok, para entender esto primero hay que saber propiamente lo que es una huella. Bien, la huella no es más, y la definición tal cual en cualquier lugar la vas a encontrar muy parecida, dice que es la impresión de las crestas papilares sobre una superficie. A grandes rasgos esto es una huella, ¿ok? Al menos en dactiloscopía, aunque puede ser pues también huella de calzado, etcétera, ¿no? Pero en dactiloscopía pues es de las crestas papilares sobre una superficie. ¿Cómo se produce esta impresión? Bien, nosotros tenemos en las yemas de los dedos, todos sabemos que aquí están nuestras huellas dactilares. Estas huellas dactilares tienen algo que se llaman crestas papilares, que literalmente son las que les dan el dibujo a la huella dactilar. Entonces, por medio de estas y por poros, que también tenemos aquí, que son microscópicos, aquí se van a liberar principalmente dos sustancias, ¿ok? El primero que se libera es el sudor, ¿vale? Porque pues transpiramos, todo el tiempo estamos transpirando, estamos sudando por las manos, ¿no? Y la segunda sustancia que se segrega por estos poritos y por estas crestas es la grasa, ¿ok? Los lípidos que el cuerpo necesita pues tanto para humectar la piel como para cumplir la función de agarre, ¿no? Naturalmente cuando nosotros agarramos algo pues necesitamos esa como grasita pues para que no se nos resbalen las cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando de repente te lavas las manos, pues quitas esa grasa, sientes como que la mano muy resbalosa, ¿no? Porque no tienes grasita en las manos, en los dedos. Entonces pues necesitas esa grasita, ¿no? Bien, esa grasa y ese sudor son los que producen la impresión, por ejemplo en un cristal o cuando tocas la pantalla de tu teléfono, se nota ahí que esa impresión, esa huellita de, pues ese residuo, ¿no? Por así decirlo, ese residuo de sudor con grasa es la que se impregna dándole la forma con tus crestas papilares y así es como se produce. Esta es la forma más básica en la que se puede imprimir una huella pues dactilar, ¿no? Simplemente tu dedo, una superficie y listo, es todo. Pero bueno, también hay veces en las que nos vamos a encontrar con superficies en las que no va a ser tan claro ver que existe una huella dactilar ahí. Por ejemplo, el papel, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando nosotros hacemos, no sé, algún trámite de gobierno, un documento, etcétera, lo que sea, te piden firmar y luego llenar tu dedo de una tinta especial para poner tu huella en tu firma, ¿no? Para decir como que ese es tu consentimiento todavía más legal, ¿no? Entonces, pues obviamente si nosotros simplemente vamos y ponemos así el dedo en el papel, no se va a marcar nada, tenemos que aplicar una tinta, ¿no? Un reactivo. Por ejemplo, la sangre, en algunos indicios, en algunas escenas, ¿no? En algunos lugares de los hechos, etcétera, puede actuar como tinta, ¿no? Digamos que pues, me está saliendo sangre o está saliendo sangre de la víctima y el victimario pues se embarra las manos de sangre, toca, no sé, alguna pared, toca un mueble, etcétera, la sangre puede actuar como tinta y dejar
dejar impresa la huella dactilar en lugares donde, en superficies, por ejemplo, donde no podría ser tan claro como podría ser el cristal o el vidrio, que son normalmente donde más a la vista o más rápido las podemos identificar. La dactiloscopía es una de las ciencias más importantes, si no que yo diría la más importante de todos los métodos de identificación que tenemos que auxilian a la criminalística. Incluso es más efectivo que la genética y que los estudios de ADN. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues estadísticamente hablando, la dactiloscopía resuelve al menos 10 veces más casos que los que resuelve la genética. Y mira que cuando se descubrió la genética, todo el mundo se pensaba que iba a ser la herramienta del siglo. Y sí, realmente es una de las herramientas que, bueno, nos dan muchísima confiabilidad y es muy específica, pero nada, y se los juro, nada como la dactiloscopía. La dactiloscopía es de las ciencias que más ayuda en este momento a la criminalística, si no a nivel nacional, a nivel continental, y si no, pues a nivel global, ya que es una de las formas más confiables, específicas, también fácil, ¿no? Por así decirlo, económica, rápida, tiene muchísimas ventajas para que nos pueda ayudar a identificar a una persona. Pero bueno, ¿cómo nace el estudio de la dactiloscopía? Porque pues ¿quién descubrió que todo mundo tenemos huellas dactilares diferentes que no se pueden repetir? Es algo bastante complejo, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar que cuando hablamos de antecedentes, pues es difícil, ¿no? Saber desde qué punto vamos a partir, quién fue el primer antecedente, digamos, relevante dentro de la dactiloscopía. Bueno, yo les quiero compartir uno que, si bien no es uno de los más relevantes, sí es uno que nos sirve como antecedente del antecedente, ¿saben? Por ejemplo, los griegos, cuando hacían esculturas con arcilla o como con barrito, estas esculturas que hacían, cuando ya iban a terminarla, imprimían su huella dactilar en la arcilla, y una vez que se secaba, pues se quedaba la huella dactilar ahí impregnada, ¿no? ¿Para qué lo utilizaban? Para diferenciar las piezas que cada artesano había hecho. Entonces era, pues bueno, si a lo mejor tú te querías robar mi pieza, y decía, no, esta no la hiciste tú porque mira, trae mi huella. Lo hacían como que pues a nivel macroscópico, no solamente de vista, por lo que pues bueno, no era tan confiable. Pero sí fueron los primeros en darse como cuenta, darse como noción de que bueno, la huella dactilar podía servir para identificar a alguien. Después nos vamos muchísimos siglos después, hasta la antigua China, estamos hablando del año 650 a.C., por ahí así. Un historiador chino que se llama Qia Kungyang descubre unos escritos en los que hablan, estos escritos son de la época de la dinastía Yang, ¿no? Por eso les digo que es como de la época de 650 a.C. En la dinastía Yang, en esa época, este descubridor pues ve unos escritos en donde se relata que ya utilizaban las huellas dactilares para firmar documentos. Lo utilizaban en dos casos: uno, para personas que no tenían firma, o segundo, para personas que no sabían escribir. Entonces simplemente les daban el contrato o pues no sé, algún documento legal, bueno, legal en ese entonces, y si no sabías escribir o no tenías firma, podías tomar tu dedo, impregnarlo de tinta, que pues eran tintas vegetales, y impregnar tu huella dactilar en el documento, y esa era como tu firma. Entonces yo creo que ellos ya empezaban a darse cuenta de que pues sí, efectivamente estamos hablando de que eran como pues únicas las huellas dactilares, ¿no? Ellos ya se empezaban a dar cuenta. Pasaron muchísimos más antecedentes. Tenemos por ejemplo el de Marcello Malpighi, que era un italiano que realmente era psicólogo, pero bueno, él se dio cuenta también de que había ciertas particularidades, ¿no?, en las huellas dactilares. Él decía, por ejemplo, que existían, estamos hablando de Marcello Malpighi 1650, 1660, por ahí así, ¿no? Y él se da cuenta de que existían ciertas características en las huellas dactilares. Les decía, él hace como que una teoría en los que dice que, bueno, él menciona que existían dos tipos de líneas en las huellas dactilares, que uno era el circular y el otro semicircular o espiral. Pues está muy complicado, ¿no? Porque pues no sabemos bien a grandes rasgos pues cuál era la que él definía como tal. Él decía, ¿no?, que las circulares, por ejemplo, era la que encontrábamos como en el centro del verticilo. O sea, esas que están así como, ya ven que están los dos deltas a los lados, y las que están en medio, que según eso era la circular, y la espiral o semicircular era como, por ejemplo, la que encontramos en un arco, que es como una línea continua que nunca se cierra, nunca es espiral, nunca es circular tampoco, pero pues tiene como una curvatura. Era lo que él decía. Bueno, pasaron muchos más antecedentes, pero el que consideramos como el padre de la dactiloscopía moderna, y el cual era una persona que era, me parece que de Dinamarca, y se nacionalizó argentino, Juan Vucetich. Juan Vucetich es el último antecedente histórico relevantísimo en el mundo de la dactiloscopía, y por eso Argentina se considera como la cuna de la dactiloscopía, ¿no?
él se da cuenta de todas las peculiaridades que tienen las huellas dactilares y después de haber estudiado miles y miles de huellas dactilares, reduce una clasificación de huellas dactilares a solo 4 tipos de huellas dactilares, las cuales son las que hoy en día todo el mundo conocemos en el ámbito de la criminalística, ¿no? Que vendría a ser el arco, la presilla interna, presilla externa y el verticilo, ¿no? Además, él es el que hace el descubrimiento de las formas délticas, ¿no? De los triángulos en donde convergen los 3 sistemas de la dactiloscopía. Entonces, él hizo literalmente todo el trabajo que hoy en día utilizamos en la criminalística para la dactiloscopía. Todo lo que sabemos hoy en dactiloscopía se lo debemos a Vucetich, ¿vale? Entonces es el antecedente más grande que tenemos hoy en día y el que a nivel global se sigue utilizando. Y bueno, hay muchísimas cosas más que platicar acerca de la dactiloscopía, pero bueno, mi intención en este video es darte como una introducción así como muy general del tema, por si algún día te llegan a preguntar algo, pues bueno, ya estás un poquito más informado. Pues bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos.